Catequista, no te olvides de suscribirte en nuestra página de YouTube. Muy bien, buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra experiencia de hoy. Vamos a juntar los dos temas. La semana pasada estuve de aniversario en la parroquia, San Francisco de Asís, entonces no pudimos ingresar. Invito a alguien que haga la oración de inicio. A ver, Jimmy Díaz o Yola Yankee, uno de los dos pueden hacer la oración, por favor. ¿Están ahí o no? ¿No está Jimmy Díaz, Yola Yankee? Celia Mónica. ¿Alguien disponible para la oración, por favor? Bien, a ver, vamos a empezar. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pedimos al Espíritu Santo que nos ayude en esta noche a comprender lo que vamos a compartir en esta experiencia de conocer un poco más esta nueva propuesta de iniciación a la vida cristiana, que es el Espíritu que anima a la Iglesia, el mismo Espíritu que nos renueve a nosotros, que nos dé una nueva visión de cómo seguir avanzando en esta nueva evangelización, con nuevos métodos, nueva expresión y nuevo ardor. Le pedimos en el nombre de Jesús que sea Él quien guíe nuestros pasos por el camino de la paz, del bien y de la verdad. Dios te salve María, llena de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Nuestros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Tenemos que participar siempre en la oración, ¿ya? No hay que esperar que nos digan para orar. Ustedes son catequistas, son maestros en la fe y tenemos que ser los primeros. El Papa nos habla de primerear. Hay que ser los primeros en la oración. Yo quiero hacer la oración rápido. La iniciativa cuenta, ¿ya? No solamente son sujetos pasivos que reciben una clase, sino que juntos hacemos esta experiencia de fe. Muy bien, vamos entonces a compartir. ¿Me confirman a ver si pueden ver la pantalla? Sí, padre, sí se ve. Muy bien, ahí vamos entonces. Sí se ve, padre. Muy bien, vamos con esta semana 3. El tema es la iniciación cristiana, qué es y cómo evolucionó. La sentencia o la propuesta que nos habla Tertuliano, que es un escritor eclesiástico de finales del siglo II y principio del siglo III de la era cristiana, en el sentido de que nadie nace cristiano, sino que el cristiano llega a ser, ya nadie nace cristiano, se llega a ser cristiano. El cristiano no nace, se hace, dice Tertuliano. Y como hemos visto en el primer tema, la tarea de la iglesia es hacer cristianos.
Así como para todas las cosas, una persona aspira a llegar a ser, necesita ser iniciada, tema 2, instruida para tal fin. Así también para ser cristiano es necesario ser iniciado. ¿Ya? La frase que debe calar en nuestro corazón es: el cristiano no nace, el cristiano se hace mediante un proceso. Vamos a ver aquí. Así lo entendió Jesús, por eso llamó a los que... A ver, un ratito para... No logro ver. Muy bien. Así lo entendió Jesús, por eso llamó a los que le pareció e inició un grupo con sus discípulos, formándolos para llegar a ser como él. ¿Ya? Le dedicó 3 años de su vida para troquelar, para modelar, para imprimir en ellos la imagen de su maestro, para llegar a ser iguales a Jesús, configurados consigo mismo en todo, hasta llegar a ser iguales que él. ¿Para qué? Para continuar la misma misión que el Padre le ha encomendado. ¿Ya? Estamos haciendo un recuento de lo que hemos visto la semana antepasada. Y cuando Jesús los envía a la misión, este mandato misionero es muy clarísimo, ¿no? Mateo 28, 19, vayan y hagan discípulos míos a todos los pueblos. La tarea de los apóstoles desde el principio de la vida de la iglesia, por expresa disposición de su fundador, ha sido esa: hacer discípulos. La prioridad de Jesús era hacer discípulos. No tanto hacer milagros, no tanto hacer otras cosas, sino hacer discípulos. ¿Por qué? Porque estos discípulos, que no es otra cosa que ser cristianos, van a continuar esta obra. ¿Ya? La misión de Jesús ha sido hacer discípulos, que no es otra cosa que hacer cristianos. La iniciación a la vida cristiana no es otra cosa que el proceso por el cual una persona es introducida en el misterio de Jesucristo y en la vida de la iglesia. Esto es importante entenderlo, ¿ya? No se trata de recibir un sacramento, se trata de introducirnos en el misterio de Jesucristo. Ese misterio pascual de Jesucristo, la vida, pasión, muerte, resurrección de Jesús. Se trata de iniciarse en una vida del misterio, ese misterio que nos sobrepasa, ¿no? Y que nosotros tenemos que prepararnos en una iniciación a esta vida cristiana que nos ofrece la iglesia. Entonces, la iniciación a la vida cristiana no es otra cosa que el proceso, ya remarcamos mucho la palabra proceso, por el cual una persona es introducida en el misterio de Jesucristo. La vida de Jesús, la vida pública, la pasión, muerte y resurrección, glorificación de Jesucristo, es la que nos sirve a nosotros como un prototipo para poder nosotros llegar a la estatura del varón perfecto, como dice Pablo. ¿Dónde lo vivimos esto? En la iglesia, en la vida de la iglesia. Por eso que desde los tiempos apostólicos, para llegar a ser cristiano, se sigue un camino, una iniciación, que consta en varias etapas. Y todo aquel que quiere ser cristiano, a partir de su encuentro personal con Jesús, debe recorrer este camino, debe entrar en intimidad con Jesús. La vida de oración, la vida de tener presencia de Dios, de poder ser conscientes de ser sal y luz de la tierra, sal de la tierra, luz del mundo, levadura en medio de la masa, ¿no? El poder ser semilla de otro reino, ser alguien distinto que va contracorriente de lo que el mundo nos propone. Entonces, todo aquel que quiera ser cristiano, a partir de su encuentro personal con Jesús, debe recorrer ese camino, debe entrar en intimidad con Jesús, debe alimentarse de su palabra y asimilar la vida y las actitudes de su maestro para llegar a ser cristiano. Ojo, no es 2 charlas para recibir un sacramento y me olvido de todo.
no es eso. Tenemos que entender que la iniciación a la vida cristiana es recorrer un camino que consta primero del encuentro personal con Jesús. No es lo que me contó mi abuelita, no es lo que me contaron por ahí, no es lo que leí por aquí, por allá. No, no, no. Sino es el encuentro personal con Jesús. Yo escucho la palabra, escucho la predicación carismática y el corazón se conmueve, el corazón se compunge y digo, ¿y qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer ahora que escuché la palabra? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso viene a recorrer el proceso donde hacemos un proceso de conversión. Recorrer este camino que tiene etapas, entrar en intimidad con Jesús, hacerlo parte de nuestra vida. Debemos alimentarnos de su palabra, esa palabra de Dios que está en la Biblia y está fuera de la Biblia, en la vivencia de la iglesia, en la vida de la iglesia, en la liturgia, y asimilar la vida y las actitudes del Maestro. No se trata de ser como alguien me dice, sino de parecerme a Jesús. Asimilar la vida y las actitudes del Maestro. Así como vivió, como actuó, así nosotros tenemos que llegar a ser. La iniciación cristiana, por tanto, está reservada para quienes en la acción misionera de la Iglesia, ante el anuncio de la buena noticia, hacen una opción por Jesús, optan por el Evangelio y a partir de allí necesitan estructurar su identidad cristiana. Entonces, la iniciación para ser cristiano se realiza en la segunda etapa del proceso evangelizador, en la acción catequético-iniciatoria, que a su vez desarrolla un proceso interno prolongado, aunque con una duración limitada, para ir transformando al catecúmeno en elegido para llegar a ser cristiano. Es entrar en este proceso catequético donde se te va iniciando a ti en este catecumenado a esta vida cristiana. Jesús los envió luego a ser cristianos. ¿Qué busca la iniciación cristiana? ¿Qué es lo que está buscando la iniciación cristiana? ¿Por qué tanta vuelta le damos a esto de la iniciación cristiana? Porque el proceso de iniciación cristiana busca plantar la fe fundante en la vida del cristiano. Cuando hablamos de fe fundante, hablamos del fundamento de nuestra fe, de la base de nuestra fe. Cristo, su misterio, dotando a su identidad cristiana de una base sólida sobre la cual se puede edificar luego el edificio de la fe que lleve a la santidad. Lo que dice Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 13, tenemos que llegar a la estatura perfecta de Cristo. A ser perfecto como el Padre es perfecto, que es la vocación primigenia de todo cristiano. Las actitudes de Cristo, el nivel de Cristo, la perfección, así como el Padre es perfecto, ser santos como el Padre Santo, es la vocación primigenia de todo cristiano. Esa es nuestra vocación, la santidad, y cada uno en el estado de vida al cual ha sido llamado. Por tanto, la iniciación cristiana busca plantar la fe fundante, esa fe donde yo puedo tener una identidad, donde ya no soy un cristiano por tradición, ya no vengo a la iglesia por obligación, sino hay una convicción en mí. Yo estoy convencido de esta fe que tengo y esta fe que tengo me da a mí una identidad. Soy cristiano y como cristiano me desempeño en el mundo. ¿Ya? No es el cristianismo solamente una referencia al templo y al culto, no va por ahí el asunto, sino es el ser cristiano. Mi fundamento, mi base como persona es ser cristiano. Y desde mi fe, desde mi identidad, yo me desenvuelvo en el mundo. Por eso se trata de ser sal en la tierra, luz del mundo, levadura en la masa. La iniciación cristiana pone los cimientos del edificio espiritual del cristiano, alimenta las raíces de su vida de fe, capacitándole para recibir el posterior alimento sólido en la acción pastoral.
en la vida ordinaria de la comunidad cristiana. Es eso donde uno sabe que desde su identidad de cristiano se inserta a una comunidad. Y la comunidad cristiana tiene una vida ordinaria, tiene su estructura, la parroquia tiene su estructura, la diócesis tiene su estructura, el vicariato tiene su estructura. Y es ahí donde cada zona, cada jurisdicción va buscando lo que mejor se adecua a la gente para que se le pueda llevar el evangelio, la evangelización en una cultura determinada. Por eso, la iniciación a la vida cristiana, como formación orgánica y sistemática de la fe, es más que una simple enseñanza. No es catequesis, es un proceso. Tiene ritos, tiene acompañamiento, por tanto, es más que una simple enseñanza. No es la catequesis presacramental. Ya es hora de que hagamos la primera comunión, dicen las señoras, ¿no? La abuelita, las vecinas. ¿Cuándo va a ser tu hija la primera comunión? El fin es el sacramento y no la vida, no lo que produce el sacramento. Por tanto, necesitamos una catequesis que nos inicie a la vida cristiana. Por eso, hoy más que nunca se debe hablar de una iniciación a la vida eucarística. Antes se decía primera comunión, era la primera y la última vez que veíamos a los niños en la iglesia, pero hoy se tiene que hablar de una iniciación a la vida eucarística, donde la Eucaristía sea de verdad fuente y culmen de la vida cristiana. La desborda ampliamente, no se limita a unos temas de catequesis. Es un aprendizaje de toda la vida cristiana. Es una iniciación cristiana integral, donde a mí me preocupa, como catequista, me tiene que preocupar el cristiano, el catecúmeno, el neófito, el que se está iniciando en esta aventura del cristianismo. Es esa persona concreta a la cual, como catequista, yo me siento llamado a acompañar, ¿ya? Es un aprendizaje, una iniciación cristiana integral, donde comporta el cuerpo, el alma, el espíritu, lo social, lo político, todas las áreas de nuestra vida, lo emocional, etcétera, ¿no? Que llevan a un auténtico seguimiento de Jesucristo centrado en su persona. El fin de la iniciación cristiana es hacernos discípulos de Jesús dentro de una comunidad que se llama iglesia. El centro de nuestra vida tiene que ser Jesucristo, la persona de Jesús. No una ideología, no una espiritualidad, no, sino que tiene que ser la persona de Jesús. En otras palabras, se trata de educar inicialmente en el conocimiento y en la vida de fe. ¿Qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica? El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1229, nos dice que ese camino puede ser recorrido rápida o lentamente. Depende de la situación inicial, del punto de partida. Las circunstancias concretas de la vida de quien se inicia en el camino hará que su marcha sea más rápida o más lenta, más fácil o más tortuosa. Dependerá de las barreras que debe ir derribando en su vida, de los obstáculos que debe ir superando y de su propia fragilidad contra la que debe ir luchando. Y esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque no persigo un sacramento, persigo iniciarme en la vida cristiana, en el discipulado. Entonces yo tengo que descubrir qué cosas están acelerando mi proceso, qué cosas hacen lento mi proceso, qué cosas hacen más fácil o más tortuoso este proceso. Se trata de, como dice aquí, ir derribando barreras en nuestra vida, de ir superando cosas, superando situaciones, superando dificultades en la vida y reconocer la propia fragilidad para ir luchando. Como dice Pablo en la carta a los Efesios, nuestra vida es una lucha contra el mal, contra demonios, contra espíritus, no con personas. La intensidad de la gimnasia va a depender de su situación concreta y los logros también dependerán de tales circunstancias con el auxilio de la gracia.
El Catecismo de la Iglesia Católica señala que la iniciación cristiana comprende algunos elementos esenciales que no se puede ignorar en el momento de ser cristiano. Primero, el anuncio de la palabra, la acogida del evangelio que lleva a la conversión, la profesión de fe, el bautismo, la efusión del Espíritu Santo y el acceso a la comunidad eucarística. Esto es importante. Cuando alguien te anuncia la palabra, ¿qué se produce en el corazón? ¿Rechazo o acogida? Si acogemos el evangelio, ese evangelio nos va a interpelar como la segunda lectura del domingo, ¿no? La palabra de Dios es como espada de dos filos. Entonces, esa acogida del evangelio en mi vida me va a llevar a una conversión, un cambio de mentalidad, una forma de pensar distinta. Una vez que me inicio en este camino de conversión, empiezo a descubrir que hay una fe que me está llevando a asumir un compromiso. Es una fe que voy a profesar, la profesión de fe. Viene después el bautismo como alimento, como aquel que me inicia en la vida cristiana. Viene la efusión del Espíritu Santo ya en el bautismo y concretamente con la crismación o la confirmación. Y después viene el acceso a la comunión eucarística. Aquí vemos los sacramentos de iniciación a la vida cristiana. Está el bautismo, la crismación o la confirmación y la Eucaristía. Durante el tiempo, durante la historia, diferentes modelos de iniciación han estado ocurriendo. También el catecismo indica que la iniciación cristiana ha variado mucho a lo largo de los siglos y estas variaciones han respondido a las diferentes circunstancias históricas que se han dado a través de los siglos. Nosotros tenemos que saber leer los signos de los tiempos, tenemos que tener los ojos bien abiertos a la realidad, una realidad que nos interpela, y desde ahí nosotros poder ver cuál es la circunstancia histórica que estamos viviendo, cuál es el problema que estamos viviendo en esta circunstancia histórica, y qué es lo que la iglesia puede ofrecer para que se puedan hacer cristianos, para ser discípulos de Jesús. A lo largo de 2000 años de presencia de la iglesia en el mundo y respondiendo a las circunstancias de cada época, la iniciación cristiana ha adoptado diversos modelos. Vamos a presentarles aspectos más resaltantes de estos modelos de iniciación cristiana que se ha practicado a lo largo de la historia de la iglesia. Los modelos de iniciación cristiana han variado a través del tiempo, ¿ya? Esto ayudará a comprender mejor la necesidad de un nuevo modelo de iniciación cristiana para nuestro tiempo. Cada situación, cada tiempo, cada realidad, cada problema, la iglesia da una alternativa de solución o da una propuesta pastoral o una propuesta de evangelización que pretende dar solución a la situación en la que estamos, en la que se está viviendo. Vamos a ver primero el modelo de la iglesia apostólica. ¿Cómo era la iglesia apostólica en esos tiempos, tiempos de los apóstoles? ¿Cómo ellos hacían cristianos? En los tiempos primeros de la iglesia, desde la mañana de Pentecostés, aparece el primer modelo de iniciación cristiana, muy parecido al practicado tanto en el ámbito judío como en el pagano, en el que se deja ver nítidamente unas características. Primero, un tiempo intensivo y puntual en que el apóstol anunciaba en forma entusiasta a Jesús muerto y resucitado, y su palabra quedaba reforzada por el testimonio de la comunidad. ¿Ya? Fíjense qué importante es esto, ¿no? Dice, un anuncio entusiasta. ¿Por qué la forma entusiasta de anunciar a Jesús? Porque estamos anunciando una noticia salvadora, estamos anunciando una buena noticia. Estamos anunciando algo que te va a salvar, ¿ya? El contenido es alguien, una persona. Entonces, el anuncio de algo muy importante tiene que ser con entusiasmo. ¿Ya? No vamos a ofrecer a Jesucristo, pues, con la cara chupando limón, todos tristes. ¿Quién se va a querer convertir? Nadie. Entonces, el anuncio es de una forma entusiasta a Jesús.
que la gente nos vea convencidos a nosotros. Ese es el testimonio de la comunidad. Una comunidad creyente, una comunidad orante, una comunidad que practica el hecho de haberse encontrado con Jesús y que forme parte de sus vidas. Segunda característica, también animaba a los oyentes a convertirse de corazón a Jesús por la adhesión a su persona. La palabra conversión tiene que ver con metanoia, que es la forma de pensar, cambiar la forma de pensar, porque cuando cambiamos la forma de pensar, cambiamos nuestra forma de vivir. Fe y conversión son respuestas a la propuesta de Jesús. Yo creo quién es ese Jesús y creo a lo que me está llamando a vivir. La forma como quiere que viva es porque yo le creo a él. Fe y conversión son inseparables, inseparables. La fe se manifiesta en una conversión. Y la conversión manifiesta que hay una fe. ¿Ya? Los oyentes acogían de inmediato a Jesús como a su Señor y Salvador, el señorío de Cristo. Rezamos en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esta acogida inmediata a Jesús como a Señor y Salvador hace entrever de que este anuncio entusiasta de Jesús y este testimonio de la comunidad era algo que interpelaba a los oyentes. Por eso que hay una acogida, porque eso es palpablemente creíble, ¿ya? Es como, no me están diciendo nada del otro mundo, sino que me están anunciando algo que yo sé que lo puedo palpar, que es algo real, que Jesucristo es real. Como dice ese canto, ¿no? Ese canto de comunión, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí, ¿ya? Es acogida a Jesús como a su Señor. A partir de ahora, toma las riendas de mi vida, yo no quiero seguir viviendo como antes, yo quiero que tú dirijas mi vida, Jesús, y que tú me salves, ¿no? Que tú me sanes, que tú me salves, que tú me rescates, que tú me redimas. Es una experiencia vital donde este Jesús, el Señor, es el que va a ser el primero en nuestras vidas. En este clima de experiencia de fe, los nuevos creyentes serán bautizados e incorporados a la comunidad cristiana. Por eso, bautismo y comunidad cristiana son inseparables. ¿Qué vemos en la práctica? Llevan a los niños a bautizar y no forman parte de la comunidad. Algo está pasando ahí. ¿Qué es lo que falta? Una iniciación a la vida cristiana. Integrados en el grupo de los ya iniciados, los cristianos seguían al Señor y su evangelio lleno de alegría, siendo el motor de su vida el amor. ¿Qué les impulsaba a vivir a los cristianos? El amor. El amor que es el Espíritu Santo en el corazón de los creyentes. Este primer modelo es simple, pero efectivo, ¿no? Veámoslo de manera sintetizada. En primer lugar está la evangelización misionera, lo que llamamos querigma, que suscita esa conversión inicial. ¿Qué tengo que hacer? Conviértete, arrepiéntete y bautiza. Y esa adhesión a Jesucristo como Salvador y Señor. ¿Ya? Hay una evangelización misionera que tiene un contenido querigmático. Jesucristo, muerto y resucitado, murió por ti porque te ama y ha vencido. Y lo mismo puedes tú vencer junto con él. La evangelización querigmática. ¿Qué suscita en esto? Una forma de pensar distinta. Si hay alguien que ha sido capaz de vencer a la muerte, vencer a Satanás y vencer al pecado, ¿cómo no puede conmigo? Tiene que poder conmigo. Entonces se suscita en el cambio de mentalidad a través de la reflexión del querigma anunciado, existe la acogida de esta palabra y empieza ahí la conversión inicial y la adhesión a Jesucristo como Salvador y Señor. Ojo, se trata de una adhesión a Jesús, vivir pegado a Jesús. Eso significa adhesión. A esto sigue del bautismo para el perdón de los pecados,
Y en la mañana de Pentecostés fueron bautizados 3,000 personas. Fíjense, esta primera evangelización. Y luego la incorporación a la comunidad cristiana para crecer en la vivencia de fe. Entonces existe evangelización misionera a través del querigma, viene la conversión inicial, la adhesión a la persona de Jesús, viene el bautismo para el perdón de los pecados, ¿ya? Y después, en la mañana de Pentecostés, vemos el fruto de la predicación. 3,000 personas se añadieron ese día. Es decir, se va formando la comunidad cristiana, la incorporación a la comunidad cristiana, un solo cuerpo, para crecer en la vivencia de la fe. No existe un cristiano suelto, no existe un cristiano anónimo que está por ahí, ¿no? Que vive su fe de una forma privada. Eso no es. Este modelo paradigma de la iniciación estuvo vigente hasta finales del siglo II, época en que debido a las circunstancias concretas en que muchos bautizados volvían a la idolatría, caían en la apostasía y otras formas incompatibles con el ser cristiano, a más de la llegada desde el paganismo de muchos adultos que piden ser bautizados, la Iglesia, para responder a este problema concreto, se planteaba: incorpora un nuevo paradigma de iniciación buscando dar mayor solidez a la iniciación de los cristianos. ¿Por qué? Porque ya empiezan los problemas circunstanciales. ¿Qué había? Idolatría. Los dioses, los ídolos de los paganos, claro, les movían el piso a la gente. Entonces, habían cosas que eran aparentemente muy reales y la gente seguía a los ídolos. Estamos hablando de falsos dioses, no de nuestras imágenes. Caían en la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La negación de nuestra fe. La negación de la fe. Yo no soy cristiano. Prefiero hacerle caso al emperador o a los paganos, pero no quiero hacerle caso a los apóstoles ni a mi comunidad. Entonces, estas formas incompatibles con el ser cristiano hacen que la Iglesia empiece a plantearse un nuevo paradigma de iniciación, buscando dar mayor solidez a la iniciación de los cristianos. El modelo del catecumenado bautismal. Así se llama el paradigma de iniciación en la vida cristiana, que estuvo vigente desde finales del siglo II y en los siglos III y IV. Con ello, los pastores de las comunidades plantean un importante y decisivo giro para la iniciación cristiana. El principio fundamental es la formación cristiana que precede al bautismo. El catecumenado conduce al bautismo. Ya vemos por aquí que hay algo. En este paradigma iniciático, llamado el catecumenado antiguo, también conocido como el catecumenado bautismal, son admitidos a la comunidad catecumenal aquellos que, habiendo tenido su encuentro personal con Jesús por la acción misionera de la Iglesia, han experimentado una primera adhesión a Cristo y desean seguir a Jesús para conocerlo mejor y aprender más de él. Y en este caso, el catecumenado, ¿qué pretende? Suscitar en ellos la confesión de fe viva, por la que los creyentes entregan su vida al Dios trinitario revelado por Jesús y al prójimo. Aquí hay una inserción a la comunidad catecumenal. Ya, hay más conciencia de comunidad. Ya, recuerden que es un giro diferente. La importancia, el acento está en la comunidad y en el bautismo. Seguimos. La formación la realiza la comunidad cristiana mediante el anuncio de la palabra de Dios, las celebraciones litúrgicas y el testimonio de vida de los creyentes en el clima de una fuerte experiencia global de la vida cristiana. La fe que se palpaba, la fe que la podías encontrar en esa comunidad cristiana a la cual te estaba invitando a hacer un proceso catecumenal. La formación catecumenal se lleva a cabo por etapas progresivas durante unos 3 años. Imagínense aquí, 3 años. No son 3 charlas, sino 3 años
3 años de formación catecumenal, que concluye con la celebración de los sacramentos de iniciación, por lo que los nacidos de nuevo y ya revestidos de Cristo ingresan en la comunidad cristiana para luego interiorizar los sacramentos recibidos por medio de la mistagogía. ¿Ya? Había una comunidad de catecúmenos, los que se estaban formando en ese proceso de iniciación como catecúmenos, pero que no se insertaban a la comunidad cristiana. Es después, cuando recibían los sacramentos, una vez que han nacido de nuevo y han sido revestidos de Cristo, recién ingresan a la comunidad cristiana para interiorizar en aquello que han recibido por medio de la mistagogía. El esquema de este nuevo paradigma podemos sintetizarlo de la siguiente manera. Sigue en primer lugar la evangelización misionera, querigmática, que suscita la conversión inicial y la adhesión a Jesucristo. Introduce luego en la comunidad catecumenal, donde el aspirante a cristiano se forma como cristiano, se va haciendo cristiano, mediante el anuncio de la palabra, las celebraciones litúrgicas, el testimonio de vida, en un clima de fuerte experiencia de vida cristiana. Esto es muy importante entender. Lo que la iglesia, lo que la comunidad me puede ofrecer. ¿Qué me ofrece la iglesia? ¿Qué ofrece la iglesia al catecúmeno? La palabra, la liturgia, el testimonio y la experiencia fuerte de una vida cristiana. Recién ahora es cuando el catecúmeno, después de un prolongado proceso de iniciación que pone los cimientos sólidos para su vida cristiana, recibe el bautismo y los demás sacramentos de iniciación, para ingresar luego en la acción pastoral de la comunidad cristiana, donde irá recibiendo la catequesis de educación permanente en la fe, orientado a su madurez en la vida de fe y el compromiso apostólico que brota de tal madurez. ¿Ya? Me inicio en un proceso, recibo los sacramentos, una vez insertado en la comunidad, me involucro en la acción pastoral y me sigo formando en una catequesis permanente, orientado ¿a qué? A una madurez en la vida de fe y a un compromiso apostólico que brota de esta madurez. El sinónimo de madurez se llama responsabilidad, se llama compromiso. Eres maduro en la medida que asumes o perseveras en un compromiso. Hay un modelo de cristiandad desde los finales del siglo IV, del siglo V y hasta el siglo XVI y prácticamente hasta nuestros días. Se afianza socialmente el cristianismo. La conversión del emperador romano Constantino a la fe cristiana y luego la declaración del cristianismo como religión oficial del imperio hacen que pueblos enteros, luego de la conversión y el bautismo de sus jefes, seguido de todos sus súbditos, se conviertan al cristianismo y pidan ser bautizados, circunstancia que plantea la iglesia enviada a bautizar otro serio problema. Había un principio en ese tiempo, ¿no? Convertida la cabeza, se convierte el cuerpo. Es decir, convertido el emperador, se convierte el imperio. Entonces aquí era un problema, ¿ya? Es imposible que todo ese gentío pueda ser objeto del catecumenado bautismal tan minucioso, tan exigente y prolongado. No queda otra que empezar bautizando sin ninguna preparación catecumenal y luego se verá la forma de evangelizarlos e iniciarlos en la fe. Esto es lo que malogra. Estamos hablando finales del siglo IV hasta el siglo XVI, incluso hasta nuestros días. La gente empezó a interesarse más. El emperador declara el cristianismo como la religión oficial del Estado y pueblos enteros querían bautizarse. Entonces, es ahí donde las cosas empiezan a debilitarse, ¿no? Y estas son las consecuencias que estamos pagando ahora. Como es imposible hacer un proceso
con tanta gente, no queda otra que empezar bautizando sin ninguna preparación catecumenal y luego se verá la forma de evangelizarlos en el Cerro. Mentira, ya no se hace. Muy difícil. Fiestas patronales en los pueblos y así. Situaciones que se aprovechan, entre comillas, para ser cristianos. Claro, hacemos cristianos, pero solo bautizando y después los abandonamos. Y al final el sacramento, por más poder que tenga, si no hay una disponibilidad del sujeto que la recibe para profundizar y saber a qué me lleve esta gracia bautismal, a un compromiso de fe serio en el mundo, entonces, si no hay esto, pues todo se queda en el aire, ¿no? A esto se suma el bautismo de los niños pequeños, aún sin uso de razón, pero que los padres y padrinos asumen la responsabilidad de iniciarlos en la vida de fe, y así lo hacían. Se trata de un paradigma en el que se empieza bautizando y se verá luego cómo evangelizar e iniciar en la vida cristiana. La cosa cambió. Ya no es la prioridad la evangelización, sino que la prioridad es bautizar. Así las cosas, en el contexto de una sociedad rural, agraria, sin las perturbaciones propias del mundo en que hoy vivimos, se instaura el cristianismo en todas las esferas de la sociedad, empezando desde la familia y poco a poco, con el devenir del tiempo, toda la sociedad se convierte en una sociedad cristiana en la que todos los ámbitos sociales transmiten la fe cristiana. Así queda instalado de nuevo, un nuevo paradigma, de iniciación a la vida cristiana, el de la cristiandad, cuyo proceso es muy sencillo. Empieza con el bautismo y la promesa de la familia de hacer conocer a Jesús al bautizado y de iniciarlo en la vida de fe. Las familias cristianas llevan a sus hijos al conocimiento de Dios y el amor a Dios y al prójimo y se insertan en el ambiente de fe de la familia, de la escuela, etc. La Iglesia interviene en este proceso iniciático ayudando a los padres de familia para un mejor adoctrinamiento en la fe católica, además de administrarles los sacramentos y brindarles alguna orientación moral que sea necesaria. Y podríamos decir que la función de la Iglesia en el modelo de cristiandad se reduce prácticamente a eso. Bautiza, ve la forma como les da alguna catequesis que se reduce a charla y después se abandona. Este tercer paradigma iniciático, el de la cristiandad, produce de esta manera otro giro en la iniciación cristiana, desarrollando un modelo de transmisión de la fe por reproducción sociológica. Se trata de hacer cristianos bautizándolos, donde la fe cristiana se hereda de los padres, se bautiza a los pueblos enteros sin ninguna preparación catecumenal y luego se les ofrece alguna formación cristiana postbautismal, con lo que se desvirtúa el catecumenal. Aquí se malogra, por decirlo así, este proceso catecumenal. En este ambiente, la formación doctrinal se desarrolla en la homilía de las misas dominicales y festivas. Ya con que vengan a la misa es suficiente. Algunos curas todavía dicen eso, ¿no? Con que venga a la misa ya va a aprender harto. La formación humana, moral, espiritual, etcétera, se da en la familia mediante los padres, ayudados por el clero. El clima religioso de la sociedad medieval contribuye a la educación cristiana de los pueblos. Tiene que quedarnos en claro que con ese modelo de cristiandad se desvirtúa el catecumenado. Crecemos en número, pero no en profundidad de cristianos.
Con el paradigma iniciático de la cristiandad, el catecumenado bautismal fue desapareciendo progresivamente como consecuencia de la nueva situación planteada con el paradigma de cristiandad. En el siglo XVI, después del Concilio de Trento, se realizó la renovación de la catequesis adecuada para aquel momento. Acentuó la instrucción religiosa, tanto de niños como de adultos, subrayando la adquisición de saberes católicos, muy necesarios entonces frente a la nueva doctrina protestante. Hay una situación coyuntural que es el protestantismo y yo como cristiano, tengo que dar una respuesta a eso que el protestantismo me está planteando. Por eso es que se le da una formación más doctrinal que una formación, que una catequesis vivencial, ¿ya? Este ha impactado fuertemente en los ambientes católicos y ha generado un sinnúmero de confusiones y desconciertos. Ante el furor y el riesgo que representaba la doctrina protestante de la libre interpretación de la Escritura, la Iglesia cierra la Biblia a los fieles debido a su escasa preparación, a fin de evitar que caigan en la trampa de la libre interpretación y preservar en ellos la recta doctrina para el bien de las almas. Y se abre en cambio el catecismo para consolidar la doctrina auténtica y proteger a los fieles de la confusión imperante. Fíjense, el gran cambio. Se cierra la Biblia, se deja la Escritura a un lado a fin de evitar que le interpreten a su modo. ¿Y qué hace la Iglesia? Les da doctrina sólida, conocimiento. Aparecieron luego, y en los siglos siguientes se multiplicaron los catecismos. La formación humana, moral y espiritual seguía centrada en la familia. En los siglos XVII al XVIII proliferan los catecismos poniendo la atención primordial en la doctrina católica. Pero esto no va a propiciar un nuevo modelo de ser cristianos. Se va a dar información, pero no se hacen cristianos. En el siglo XIX va a suponer una renovación catequética, especialmente en el método y la pedagogía. Es así como se intentan adecuar los catecismos a los distintos destinatarios. En el siglo XVI, la Iglesia cierra la Biblia y abre el catecismo. En el siglo XX se inicia una renovación catequética que en el fondo, como en la forma, se cristalizará en el Concilio Vaticano II. Aquí ya podemos un poquito vislumbrar un aire nuevo. Este paradigma iniciático, el de la cristiandad, estuvo presente por 1500 años y aún está presente en nuestras parroquias. ¿Cómo es tu parroquia? ¿Se sigue la doctrina o se hace un proceso? Con el gran problema que el sustrato en el que se desarrolló este paradigma en el pasado, la sociedad de la cristiandad que facilitaba el desarrollo del modelo, hoy día con el cambio de época ya no existe. Por tanto, entender que el paradigma iniciático de la cristiandad aún está presente en nuestras parroquias. Es así como hemos terminado el tema de la semana 3. Ahí está el cuestionario. El padre Raúl está subiendo también a la plataforma las diapositivas que tienen ahí. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí, hasta este tema, por favor? ¿Tienen alguna pregunta?
¿Hay alguna pregunta? ¿La pueden hacer? Te escuchamos con mucho gusto. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Pueden hacerlo, por favor. Si no, pasamos al siguiente tema. Muy bien, vamos a pasar al siguiente tema, ¿ya? Cambio de época y necesidad de un nuevo paradigma iniciático. Vivimos un cambio de época, no podemos ser ciegos ante una situación evidente, ¿ya? Un mundo desaparece y otro está emergiendo. Tenemos que ser conscientes que no es una época de cambio. Antes se consideraba una época donde surgían cambios. Perdón por el ruido. Una época donde habían cambios. No, ya no es eso, sino que estamos en un cambio de época. Y esto no lo queremos aceptar. Estamos cambiando de un mundo y de sociedad. Un mundo desaparece, otro está emergiendo, sin que exista para él ningún modelo preestablecido. Se va construyendo cada día de acuerdo a las tendencias que van apareciendo, el devenir, ¿no? En la construcción de este nuevo mundo, a diferencia del mundo que desaparece, el mundo de la cristiandad, la iglesia no tiene mucha injerencia. Su voz no es escuchada, se le ignora en las ceremonias políticas, en las ceremonias patrióticas, en ceremonias cívicas. El sacerdote es una autoridad decorativa, ¿no? Es ahí por costumbre que los padres tienen que acompañar al desfile, a no sé qué. Entonces, está ahí, ¿no? O sea, está ahí, pero no tiene una voz que se pueda escuchar. Se le ignora a la iglesia hoy en día. La figura del mundo que hay que construir se nos escapa. Entonces, este cambio de época profundo y vertiginoso se constata nítidamente en los siguientes indicadores que están a la vista. Primero, fin del régimen de cristiandad. El régimen llamado de cristiandad, que lo hemos visto antes, en el tema anterior, que imperó durante siglos en la historia de la humanidad de Occidente, ha dejado de existir. Vivimos en otra sociedad, cuyos valores, a diferencia de los que han sido de la cristiandad, ya no son los valores religiosos, sino que ahora imperan los valores de la razón científica, de la política, la economía y del capricho también, por las ideologías. Ejemplo, ya no se habla de lo moralmente correcto, sino de lo política o económicamente correcto. Aquellos valores cristianos del principio ciertamente se han socializado, pero ahora forman parte fundamental de la sociedad secular sin ninguna connotación cristiana. Por ejemplo, la democracia, los derechos humanos, la libertad, la solidaridad. El fin del régimen de cristiandad
nos abre a un pluralismo personalizado y consciente donde la transmisión de la fe debe pasar de una fe heredada a una fe libremente aceptada. El católico por tradición ya no existe. Ahora tiene que ser el católico por convicción, libremente aceptada, libremente yo decido ser cristiano. La otra es la era de la informática. Hoy estamos en la nueva época de la informática, en la que desaparecen los elementos tradicionales de la cultura que se va, como la máquina de escribir, si algunos recuerdan, el teléfono, el cable, y la comunicación se ha globalizado de modo absoluto, con todo lo que esto comporta para el día a día de quienes vivimos en este cambio de época. Quien quiera desarrollarse y formar parte de este nuevo mundo que emerge, debe entrar de lleno en la sociedad del conocimiento. La comunicación afecta directa y decisivamente al mundo de las relaciones cotidianas en todas las áreas de la vida humana y al modo de entenderse uno a sí mismo. La transmisión de la fe debe pasar de la fe heredada a una fe libremente aceptada. Estamos más allá de la cultura del libro y más allá de la cultura del audiovisual. Las nuevas tecnologías de comunicación e información abren nuevos e ilimitados horizontes. Las redes sociales, las aplicaciones que nos facilitan la información o transmitir algo. La informática tiene una gran capacidad de crear una red de comunicaciones de alcance mundial. Hoy estamos aquí, mañana estamos en otro lugar y estamos conectándonos de diferentes países y lugares. Es una red de comunicación de alcance mundial para interactuar en un tiempo real de un extremo al otro del planeta, con lo que la historia se ha acelerado y los cambios se vuelven cada vez más rápidos, a más de arrastrar a un mundo virtual en el que se pierde la comunicación interpersonal. Más aún en este tiempo de pandemia, ha salido a flote o se ha resaltado este tema del mundo virtual. ¿Qué es lo que desaparece? ¿Qué es lo que se va perdiendo? La comunicación interpersonal, la persona que vale. Estamos en otro mundo que todavía están haciendo, que pone en ridículo el modo de conocimiento, de entendimiento y de relación de épocas pasadas. Tercero, un nuevo mundo globalizado. Nos referimos a un fenómeno de relaciones de nivel planetario que ciertamente favorece el acceso a nuevas tecnologías, mercados, finanzas, pero que al mismo tiempo sobrepone la dimensión económica a otras dimensiones fundamentales de la vida humana, como la verdad, la justicia, la dignidad, etc. Esta nueva dinámica de la realidad social que emerge impacta fuertemente nuestra cultura cristiana y produce serios trastornos en la transmisión de la fe. En el cambio de época, acelerado por el mundo globalizado, donde unos se quedan y otros avanzan, se desvanece la concepción integral del ser humano, su relación con el mundo y con Dios, a quien excluye de su horizonte. Se sobrevalora la subjetividad individual. Esa es mi opinión, eso es lo que yo digo. Respeta mi opinión. Así hable mentira, así hable falsedad, hay que respetar. Se sobrevalora la subjetividad individual que debilita los vínculos comunitarios y deja de lado la preocupación por el bien común. Para dar paso ¿a qué? A la realización inmediata de los deseos individuales. Soy yo, todo para mí, y nadie más que yo cuento. ¿Ya? Realización inmediata de los deseos individuales. La transmisión de valores culturales en los jóvenes,
ya no se realiza por medio de las instituciones tradicionales, sino por nuevos ambientes cargados de alienación que afectan la identidad del joven, las subculturas, los géneros musicales, como el reggaetón. Desde una lectura creyente de este fenómeno, se percibe la ambigüedad del actual proceso de globalización. Siguiente, un nuevo modo de ser iglesia y creyente. Nos hallamos ante la presencia de una humanidad nueva. Hombres, mujeres y niños, que son otros, aunque parecidos, pero diferentes. En este nuevo mundo, una catequesis y toda una acción pastoral de mantenimiento ya no funciona. Es que no les podemos sobrecargar, dicen, ¿no? Sacerdotes también hablan esto. No les podemos sobrecargar, la gente está cansada, ¿cómo le vamos a dar tantas cosas? Mejor así, así, que se vayan manteniendo ahí nomás, con algo pequeñito nomás, dicen, ¿no? Eso ya no funciona, porque este modelo evidencia un desfase y ruptura con la situación presente, por lo que se encuentra inadaptada a los sujetos de hoy. Ya no alcanza, y mucho menos impacta la vida de las nuevas generaciones. Mi catequesis impacta, mi predicación impacta, el anuncio de Jesucristo impacta la vida de los niños hoy, de los adolescentes hoy, de los jóvenes hoy, de los adultos hoy. En lo pastoral estamos pasando una situación de cristiandad, de una situación de cristiandad a una situación de misión permanente. Y en ella las cosas en la iglesia deben funcionar de otra manera. Esto obliga a una urgente y profunda revisión de nuestros dispositivos pastorales en todos los campos y esferas eclesiales. Hay un plan pastoral diocesano, del vicariato en este caso, donde hay unas dimensiones de la pastoral, donde tenemos que procurar desarrollarlas de acuerdo a la necesidad de nuestra gente. Lo que cambia no son simplemente los números, número de personas a evangelizar, número de sacerdotes, de practicantes, de niños que van a la catequesis, etc. Lo que cambia es el concepto mismo de la relación de la iglesia con el mundo. No somos un dato estadístico, no es la prioridad la estadística en la iglesia, sino la relación que tengo como iglesia con el mundo. ¿Qué genera la iglesia en el mundo? ¿Genera un impacto? ¿Somos un referente de fe, de vida, de buenas costumbres? Frente a este cambio, muchos de nuestros métodos y aspiraciones pastorales han cambiado muy poco, para no decir, no han cambiado nada. Seguimos en lo mismo, se hace lo de siempre. Por eso el Papa dice, hay que superar esa tentación del siempre se hizo así. La mayoría, la inmensa mayoría de nuestras parroquias, movimientos y asociaciones siguen viviendo y actuando como hace 50 años, siendo cada vez más rutinarios, sin iniciativas nuevas. El siempre hicimos así se ha convertido en un cáncer que se debe extirpar cuanto antes de la tarea eclesial. Seguimos contentándonos porque en ocasiones hay mucha gente en la iglesia. ¡Uy, qué bonito! Mucha gente, harta gente. Sí, pero ¿cuándo? Una vez al año. Ahora viene el Señor de los Milagros, el 18, el 28, las fechas que se celebren. Viene un montón de gente que nunca lo ves en todo el año en la iglesia. Y decimos, uy, qué bonito está, ¿no? Qué bonito está la fiesta, harta gente ha habido, ¿no? Bueno, nos seguimos contentando en una fe ocasional, de ocasiones. Pero la tendencia del futuro es que debemos caminar hacia una iglesia donde lo cuantitativo se ha de ir desplazando a lo cualitativo. Se va a reducir la iglesia, pero hay que aprovechar con los que se quedan.
La iglesia del futuro va a ser más minoritaria, pero más fermento. Tú tienes una masa de harina y le pones un poquito de levadura y esa masa empieza a crecer. Así será la iglesia. El resto de la iglesia como el resto de Israel. Esa iglesia del futuro, minoritaria, pero que no hay que tener miedo porque será fermento. Se trata entonces de pasar de la mediocridad a la calidad de gestión pastoral. Debemos apuntar a eso, así como el principio de la vida de la iglesia. Por tanto, el siempre hicimos así, el siempre se ha hecho así, es un cáncer que se debe extirpar cuanto antes. Seamos conscientes. Nos hallamos ante un reto que no podemos seguir eludiendo, no podemos seguir demorando para asumir el nuevo desafío que plantea la nueva realidad del cambio de época. 2. ¿Qué ha producido este cambio de época? Ha producido derrumbes. ¿Derrumbes de qué? De los pilares esenciales de nuestra sociedad cristiana. Derrumba las estructuras en las que se apoyó durante siglos la acción de la iglesia. Vamos a ver. Derrumbe de una estructura sociocultural. El paso de una sociedad agrícola a una sociedad urbana e informática genera el cambio de una mentalidad cristiana tradicional a una mentalidad laica y pragmática. Es decir, sin Dios y de inmediato, pragmática. Es decir, algo que sea ya, rápido, que lo pueda ver, que pueda tocar. No me vengas a hablar cosas espirituales, eso no cuenta aquí. Cuenta ver para creer. Hay que trabajar para comer, porque si no trabajo no como. Y cosas así, ¿no? Lo pragmático. En la sociedad rural agraria, todo ayudaba al cristiano a vivir su propia fe religiosa, porque había una familia constituida, había una sociedad cristiana, las tradiciones, la religiosidad, los valores, todo lleva el sello cristiano. En la sociedad urbana, ¿qué va a predominar? La lucha por mejorar el propio nivel económico. La gente se va a vivir a Lima, la gente se va a vivir a otro lugar porque quiere una mejor vida. Ya no quiere vivir en una casa de adobe, ya no quiere vivir en una casa de palos, quiere una casa de 3, 4 pisos, quiere una casa frente al mar, quiere una casa donde tenga todas las comodidades. ¿Está mal? No está mal. Lo que está mal es que eso te aísla de Dios cuando no está bien orientado. El bienestar material, por lo que el dinero y el tener se convierten en el primer valor que arrastra inconteniblemente, hipotecando y derrumbando los valores socioculturales cristianos tradicionales. ¿Qué otro derrumbe existe? El derrumbe de una estructura moral, de una visión moral unitaria del hombre, inspirada en los valores del Evangelio, se pasa a una visión pluralista, subjetivista, relativista, inspirada en una nueva escala, entre comillas, de valores, en la que el dinero, el tener, el disfrute, vive la vida y no dejes que la vida te viva, se convierten en valores determinantes, guían la línea del pensamiento e inspiran el modelo de vida de los hombres. Si el alcalde, el presidente, tiene que hacer una obra, espera el momento final para reelegirse para poder hacer una obra. Mientras tanto, la gente sigue teniendo necesidades porque no le da la gana a una autoridad ver las necesidades, sino sus necesidades. Esto lleva a derrumbar la estructura moral propia de una sociedad cristiana, la que es reemplazada por una moral guiada por consensos mayoritarios. Aquí se hace lo que la mayoría dice y hecha a la medida de cada cual. Ideologías como la ideología de género, aprobaciones de leyes como el aborto y la eutanasia y otras más. C. Derrumbe de una estructura religiosa y eclesial.
El hombre de hoy se encuentra ante una variada oferta religiosa, en la que se aplica el expedito método de sírvase usted mismo. Mira, aquí tienes mormones, nueva era, esto, lo otro, ¿no? Terminando por construirse un credo religioso a su gusto, lo que podemos llamar religión a la carta. Esto, y ante la ignorancia religiosa y el debilitamiento de la fe católica, los nuevos mentores o maestros de la fe ya no son el párroco, ni los padres de familia, ni los maestros de la escuela, sino los medios masivos de comunicación. Se le hace más caso ahora a un tiktokero, a un youtuber, ¿no? Que a un sacerdote, que a un padre de familia. Las redes sociales, los intelectuales del momento, la gente del espectáculo, de la farándula, del deporte, los políticos, los legisladores, la escuela, el deporte, la televisión, las redes sociales, el trabajo, la discoteca, ya no dejan espacio para ir a la parroquia y para profundizar en el conocimiento y vivencia de su fe cristiana. Así la sólida y vetusta estructura religiosa y eclesial de otras épocas va siendo demolida por la nueva cultura imperante y finalmente también acaba por derrumbarse. ¿Qué desafíos plantea el cambio de época? Este cambio de época que irrumpe en una corriente laicista cargada de mundanidad espiritual, como habla el Papa, va convirtiendo a la Iglesia en una pieza de museo o en una posesión de pocos. El hombre actual, religiosamente hablando, está en la intemperie, expuesto como nunca al bombardeo cruzado de múltiples propuestas de todo tipo, menos cristianas. Aquí lo más resaltante es que el cambio de época va convirtiendo a la iglesia en una pieza de museo. Bonitas iglesias, estructuralmente, arquitectónicamente muy bonitas, pero sin vida. Con belleza arquitectónica, pero sin vida. El modelo de transmisión de la fe, utilizado durante siglos para un tipo de sociedad y cultura ya pasados, está hoy en esta nueva sociedad agotado y sin retorno. Ante estas circunstancias, la Iglesia está compelida para pensar y diseñar un modelo nuevo de gestión para ser cristianos en este cambio de época. En esta sociedad y culturas nuevas, la transmisión de la fe y la catequesis de iniciación han de hacerse siguiendo otro modelo que el actual. El paso de una sociedad cristiana organizada en torno a la Iglesia a una sociedad pluralista y secularizada plantea la necesidad urgente de dar un giro histórico en el modelo de la transmisión de la fe y plantearnos, pensar y poner en marcha un nuevo paradigma para la transmisión de la fe. Resaltemos que el cambio de época plantea la urgencia de dar un giro en el modelo de transmisión de la fe. No funciona lo que estamos haciendo. No funciona una charla, 2 charlas, 3 charlas. No funciona. 4. En la búsqueda de un nuevo paradigma para el cambio de época. En los últimos tiempos, la Iglesia ha estado en la búsqueda afanosa de un nuevo paradigma para afrontar el cambio de época, en el que debe cumplir su misión de llevar a la salvación a todos los hombres y hacer cristianos que den testimonio de su fe en el mundo actual. Primero, el Concilio Vaticano II. La catequesis y toda la acción pastoral posterior al concilio apuntan a algunas características bien definidas. Se centra en la palabra de Dios, presta atención al destinatario, recupera el sentido de la comunidad cristiana, encarna el mensaje cristiano en un ambiente concreto. En el decreto Ad Gentes, significa para las gentes, en el número 14,
dispone que la iniciación cristiana no sea una mera exposición de dogmas y preceptos, sino una formación y noviciado de la vida cristiana que lleve a la unión con Cristo. No recibir un sacramento, sino iniciarnos, formarnos en un noviciado, ¿no? De una etapa de enamoramiento, de búsqueda de Jesús, que lleve a la unión con Cristo. Así, la iniciación cristiana que alienta el concilio no se reduce simplemente al conocimiento de dogmas. Se trata de un noviciado vivencial prolongado. No se puede suponer que quienes vienen a la iglesia ya tengan el encuentro con Jesús. Ese es otro error que cometemos, en especial los curas. Suponemos mucho, suponemos que la gente tiene un encuentro personal con Cristo, pero si ni siquiera saben responder la misa. Y no se puede empezar la catequesis si no se ha tenido antes ese encuentro que impacta, que sacude y que convierte, como dice el documento. El encuentro con Jesús que cambia la vida es el punto de partida de todo el proceso iniciático. Lo pone a Jesús en el centro de la vida y esto genera el deseo de estar más con Él y conocerlo cada vez más. La idea resaltante es que la iniciación cristiana no sea una mera exposición de dogmas y preceptos. B. La iniciación cristiana en Aparecida. ¿Qué nos dice Aparecida sobre la iniciación cristiana? Resalta que son muchos los creyentes que no participan en la Eucaristía dominical, ni reciben con regularidad los sacramentos, ni se insertan activamente en la comunidad eclesial. Esto cuestiona a fondo la manera que estamos educando en la fe y guiando a la vivencia cristiana. Para Aparecida, la iniciación cristiana ha sido pobre y fragmentada. La educación en la fe debe poner en contacto con Jesucristo e invitar a su seguimiento. Las catequesis presacramentales, ¿qué hacen? ¿Ponen en contacto con Jesucristo? ¿Invitan al seguimiento? ¿O llegan a decir a la gente, este es la meta, recibes la Eucaristía, recibes el sacramento y ya está? Una idea para resaltar es el encuentro con Jesús, el punto de partida de todo proceso iniciático. Para poner en contacto con Jesucristo e iniciar el discipulado es necesario el querigma. Dios te ama, envió a su Hijo, murió por ti, ha resucitado al tercer día y te da vida nueva. Aparecida señala que hay dos formas de iniciación cristiana: el catecumenado bautismal para los no bautizados y el catecumenado postbautismal para los bautizados no suficientemente evangelizados. Hay que poner atención en esto, ¿ya? Hay un catecumenado bautismal para los no bautizados y hay un catecumenado postbautismal para los bautizados no suficientemente evangelizados. Este es a la gente que ya tenemos, que hay que iniciarles en un catecumenado postbautismal. Esto lo hacemos nosotros, por ejemplo, en estas comunidades, llevamos el proceso de iniciación a la vida cristiana postbautismal. Para Aparecida es urgente desarrollar procesos de iniciación cristiana que comiencen por el querigma, que tomen como base la palabra de Dios, que conduzcan al encuentro personal con Jesús, que lleven a la conversión, que encaminen al seguimiento en una comunidad eclesial y que guíen a una maduración de fe en la recepción de sacramentos, servicio y misión. No se trata solo de recibir un sacramento, sino de hacer posible que esa gracia recibida en el sacramento sea una gracia que se efectúe en nosotros a través del servicio y la misión. El itinerario formativo del cristiano debe ser experiencia que parta del anuncio de Cristo, hecha por testigos que se han encontrado con Jesús, no reporteros que me cuentan el chisme. Introduce a la celebración de los sacramentos y capacita para transformar el mundo. La iniciación cristiana debe ser un aprendizaje gradual en el conocimiento, amor y seguimiento de Jesús.
aprendizaje gradual, proceso, donde se conozca, se ame y se siga a Jesús. La comunidad cristiana que asume la iniciación cristiana renueva su vida comunitaria, despierta un carácter misionero y hace surgir nuevas actitudes pastorales en todos los agentes de pastoral. Cuando una parroquia, cuando una comunidad cristiana asume la iniciación cristiana, todo se renueva, todo se renueva. La iniciación cristiana apunta a formar un discípulo, centrado en Jesús, con espíritu de oración, amante de la palabra, practicante de los sacramentos, reconciliación y Eucaristía, inserto en la comunidad eclesial y social, solidario en el amor, misionero fervoroso. Esto es a lo que apunta la iniciación cristiana, a formar un discípulo con estas características. Y la parroquia debe iniciar en la vida cristiana ¿a qué? A los adultos bautizados, no evangelizados suficientemente. Los niños bautizados a fin de completar el proceso de iniciación cristiana. Los no bautizados que se han adherido a Jesucristo por el anuncio del querigma. El CELAM propone que el proceso de iniciación cristiana sea asumido como manera ordinaria e indispensable de introducir a la vida cristiana y como catequesis básica y fundamental. No tiene que ser algo opcional, tiene que ser algo normal en la vida de la iglesia. Resumiendo, en este cambio de época estamos llamados a poner en marcha un nuevo paradigma de iniciación cristiana que sea de inspiración catecumenal, una acción transformante operada por los sacramentos de iniciación y el proceso de interiorización de la fe y del comportamiento cristiano, capaz de llevar a la plena incorporación en la iglesia y en la vida cristiana. Dos cosas, incorporarme a la iglesia y en lo que en la iglesia yo puedo conseguir y lo que se está dando, que es la vida cristiana. Este nuevo paradigma de iniciación cristiana debe transmitir, más que un saber cosas, una forma de vivir. El esfuerzo de iniciación cristiana no debe reducirse solo a compartir un conocimiento, sino debe compartir la propia identidad cristiana. Idea que podemos resaltar. El nuevo paradigma iniciático debe transmitir, más que un saber, una forma de vivir. Y ahí les dejo el cuestionario de la semana 4. Menciona los indicadores del cambio de época en que vivimos, cómo queda la iglesia en este cambio de época. Menciona y comenta brevemente qué es lo que se derrumba en este cambio de época. Comenta el desafío que plantea la iglesia este cambio de época. ¿Qué plantea el Concilio Vaticano II ante este desafío? ¿Qué plantea Aparecida ante el cambio de época? Y según Aparecida, ¿a quiénes se debe dirigir esta iniciación cristiana? Muy bien. Esos son los dos temas que teníamos que tratar hoy. Así que me gustaría que interactuemos un poquito de lo que hemos tratado aquí. Hay mucho pan por rebanar, hay mucho de qué hablar. Si verdaderamente es un tema que nos interesa, nos tiene que haber causado cierto asombro. Nosotros que estamos en una vida parroquial, ¿no? Si formamos parte de la parroquia, porque me imagino que todos los que estamos aquí formamos parte activa de la parroquia, ¿no? Por algo nos están formando para ser catequistas, se forman para ser catequistas de la iglesia en un lugar determinado, concreto, que es una parroquia, no para irse a dar catequesis a Júpiter, sino en la iglesia concreta. Muy bien, nos escuchamos, participamos voluntariamente, les llamo. ¿Cómo hacemos? A ver. Espabilense. Padre, mejor pregunte usted. Sí, porque hasta esperar nos dan las 12 de la noche aquí. A ver, Eva Laura Rojas.
Sí, padre, buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Qué es lo que más te ha causado admiración, impacto de los dos temas que hemos tratado? Sí, padre, bastante interesante. Lo que más me ha llamado la atención son los desafíos actuales que tenemos que asumir como catequistas en nuestra parroquia, ya dejar lo que era antes, ¿no? Y actualizar. Claro, la esencia no va a cambiar, pero tenemos que cambiar la forma, la manera de llegar a los catequizantes, ¿no? En diferentes edades que tenemos. Y para mí es un reto grande que hay que asumir, ¿no? Y más bien quedaría algunas pistas, algo, ¿no? Para podernos llevar al plano, ¿no? Llevar a los, a las personas que vamos a, o estamos ya catequizando, padre. Ujú. Bueno, somos conscientes que los primeros que nos tenemos que convertir somos los curas, los sacerdotes, en una conversión personal y en una conversión pastoral. Ese cáncer del siempre se ha hecho así. Hay que hacerlo así porque siempre es yo así, porque el padre tal así lo dejó, o la hermana tal, la monjita tal, el hermano tal. Entonces, son cosas que se han enquistado fuertemente y no dejan avanzar a la iglesia. A ver, Jimmy Díaz, Portugal, ¿qué nos dices? ¿Estás ahí o no? Jimmy Díaz, Portugal, ¿estás ahí o te fuiste a tomar tu café? A ver, Edith Rojas Paitán levantó su mano por ahí. Padre, buenas noches. Buenas noches. Justo del punto que acaba de decir, padre, es verdad que muchos lugares en donde se catequiza, ¿no? Se queda con esa tal vez enseñanza de que, bueno, el padre vino y me enseñó esto, ¿no? O la catequista vino y me enseñó esto. Y cuando hay un cambio, padre, ¿no? Es difícil tal vez adaptarse a los nuevos cambios. Entonces, ahí mi pregunta va, padre, ¿cómo entra el paradigma o cómo debe entrar el paradigma dentro de de estas etapas de cambio, ¿no? De catequizandos que entran a formar, ¿no? En esta etapa de iniciación o en esta etapa evangelizadora. Sí, mira, lo que pasa es que hay un problema. El problema es que hay muchos sacerdotes que no ponen en práctica el plan pastoral y llevan su propio plan, ¿no? Yo soy sacerdote y te lo digo como sacerdote. Hay un cambio sacerdote, otro sacerdote, entonces se lleva su propio plan y no hay un plan pastoral que se pone en ejecución, porque está el plan pastoral. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros nos ceñimos a un plan pastoral, en el Vicariato de San Ramón, concretamente hablando, tenemos 5 prioridades del plan pastoral, de esas 4 dimensiones de la pastoral. En todo ese proyecto, en ese programa, en ese plan pastoral del Vicariato, tenemos 5 prioridades, ¿ya? El consejo parroquial, la pastoral de la ofrenda, la pastoral juvenil articulada con la vocacional, los animadores cristianos de cada comunidad o de las comunidades cristianas y la iniciación a la vida cristiana. Pero tú pregunta en las parroquias de nuestro vicariato, ¿quiénes están cumpliendo las 5 prioridades? Por ahí vamos mal. O sea, el tema es el siguiente. El tema es que si yo voy con mi propio proyecto pastoral o mis propuestas pastorales, que no sé de dónde me las inventé, o las traje de Europa, o las traje de mi otra parroquia, donde no tiene que ver nada un lugar con el otro, porque cada parroquia tiene su historia,
y tiene su identidad, ¿no? Y tiene su forma de vivir la fe, no podemos traer unos moldes de otro lugar. Hay que conocer la realidad de esa parroquia para poder dar propuestas a partir de estas 5 prioridades, que pueden haber más. Entonces, el sacerdote que sale, ya la gente sabe que hay unas prioridades pastorales que cumplir o que ejecutar. Y el problema es ese. El problema es que no se ciñe a un plan pastoral, sino a una propuesta hecha por un sacerdote. Lo cambian y otro viene con otras cosas, con otras cosas, con otras cosas, que en el fondo pues no son tan sustanciales pastoralmente hablando, ¿no? Cambiamos una imagen por la otra, que ahora ya no va a ser la devoción del Señor tal, sino del Señor tal, de la Virgen tal con otra virgencita tal, que esté más milagrosa que la otra, y empezamos con cosas así, ¿no? O sea, cosas que son relativas, entre comillas, que son secundarias, o sea, que no es lo que es prioritario en la iglesia, ser cristianos, no es eso. O sea, seguimos haciendo lo mismo y no hay cambios sustanciales. Y eso es un peligro. Es un peligro. Entonces, lo que tenemos que hacer es revisar hasta qué punto en las parroquias se pone en práctica el plan pastoral. Cuando una parroquia tiene un plan pastoral, venga el sacerdote que venga, se tiene que ceñir a eso que está ahí, a esas propuestas o esas prioridades del plan pastoral. Esa sería la clave para no estar cambiando, ¿no? De cosas por hacer. Se cambia la forma, tal vez, cuando se cambia otro sacerdote, la forma. Hay estrategias nuevas, pero las prioridades siguen siendo las mismas. Por algo son prioridades. Bien, ¿alguien más? Mariela Atencio, a ver qué nos dices. Padrecito, buenas noches. ¿Me Buenas escucha? noches. Sí, sí. ¿Qué es lo que más te ha impactado? ¿Qué es lo que te llamó la atención de estos 2 temas? Sí, padre, me ha llamado la atención bastante, ¿no? Como que hoy en día, a veces, estamos perdiendo también la fe a causa de muchos descuidos. Y como decían, ¿no? Los anteriores compañeros míos, que sí, ¿cómo se llama? Debemos tener, como usted dice, un plan pastoral para nosotros, seguir ciñéndonos a eso y no cambiar las estructuras que uno puede hacer, la catequesis, ¿no? Y también cuando nosotros ya realizamos nuestras catequesis, también a nuestros jóvenes, seguir incentivándonos, no solo dejarlo ahí nada más, hay que seguir, ¿no? Hasta que termine, porque no podemos dejar que él cumple con la Eucaristía y dejarle, sino hay que seguir continuando, estar atrás para que continúe hasta el final. Eso es lo más importante que a veces nosotros debemos hacer, porque hoy en día a veces muchos jóvenes, hasta nosotros mismos dejamos de ya no ir a iglesia o dejamos de muchas cosas, nos olvidamos, pero no debe ser así, sino nosotros debemos continuar hasta nuestro, ¿no? Hasta que estemos en vida, ¿no? Toditito, como lo mandamos, como se manda en la ley. Muy bien. Muchas gracias. A ver, Vladmer, también estás por ahí. Sí, padre, buenas noches, padre. Buenas noches. ¿Qué nos dices? Padre, buenas noches. Sí, padre, bueno, creo que como dice, no siempre hay que seguir lo que manda la iglesia, ¿no? Por más que de repente nosotros nos emocionemos y queramos hacer algunas cosas, de repente innovar o ver, ¿no? Pero nunca nos podemos salir de las líneas, ¿no? Que hay, ¿no? De los parámetros que hay de repente de la parroquia, de repente en cada uno de nuestra parroquia. Primero la iglesia, luego en cada parroquia, en esa realidad de cada parroquia, ¿no? Que tenemos y no podemos tomar decisiones o salirnos de esos lineamientos, ¿no? Siempre respetar la jerarquía, ¿no? Nosotros podemos ser
emocionarnos por querer hacer muchas cosas, pero creo que siempre hay que respetar la iglesia, lo que diga el párroco, como que son nuestros guías espirituales, que ellos también nos dirigen. Sí, sí. Pero no olvidemos que la iglesia también es comunión y participación, ¿ya? Que no es solo lo que diga el párroco, sino es conversar. Por eso hay un consejo pastoral, un consejo parroquial, donde se atienden las prioridades pastorales. Eso es importante, ¿ya? Donde podemos dialogar y podemos hacer acercar las necesidades de nuestra parroquia para dar una alternativa de solución pastoral o una propuesta pastoral frente a esto. Hablamos del cambio de época, hablamos de una propuesta de iniciación cristiana, son cosas palpables que están ahí, que las vemos, ¿no? Y hay cosas que no funcionan. Muy bien. A ver, Vian Esteban. ¿Estás ahí? Vian Esteban. Se fue a tomar su café. Carla Inga Briceño. Maribel Riveros. Patrick Maita. Buenas noches, presente. Muy bien, a ver, compártenos un poquito lo que más te impactó de la experiencia de hoy. Lo que me está llamando la atención, padre, es la iniciación cristiana en niños. Creo que ese campo está muy desarrollado al no estar bautizados siendo niños. Esperamos todavía que cumplan 8, 9 años con la comunión a captarlos otra vez. Creo que teníamos que darnos un tiempo, hacer un plan para captarlos ya desde pequeños y tenerlos ya participando dentro de la comunidad. Muy bien. El proceso es a la vida cristiana. ¿Cuántas etapas tiene la vida? Etapas de la vida, ¿no? Niñez, pubertad, adolescencia, juventud, adultez. Esas etapas tienen que ser acompañadas en un proceso de iniciación a la vida cristiana. Muy bien. A ver, ¿quién más? Milamar Rivas. ¿Qué nos dices? Buenas noches, padre. ¿Me escucha, padre? Sí, un poquito entrecortado. ¿Aló? ¿Aló? Sí, me escucha, ¿verdad, padre? Sí, bueno, sí. Estaba escuchando la clase que nos ha informado hoy día. Y bueno, pues está muy bonita porque nos ha dado palabras de conocimiento de Dios para poder llegar a cada persona, ¿no? Especialmente que nosotros como docentes, catequizantes que tenemos la institución y ahí pues aprovechamos a cada alumno, ¿no? Ahora más que nunca enseñarlos, ¿no? Cómo recibir los sacramentos, cómo se... Y con las palabras que usted nos da, Padre, wow,
creo que la información tenemos cada uno de nosotros como lugar que hay. Y hay muchos, o sea, nos piden gritos que personas pues alrededor de Guadalupe desconocen, incluso hay personas que están viendo la religión cristiana evangélica porque los evangélicos van a hacer casa, a informar a la familia. Nosotros muy poco, no hacemos ese camino, o sea, como decir, acercarnos a su hogar y hacerlo conocer la palabra de Dios, ¿no? Para que ellos, pues, la familia, los padres, también cumplan con los sacramentos de la primera comunión, al final, pues, una catequesis de familia, ¿no? Donde deben estar más informados, vivir una vida ordenada y también en su camino, ¿no? Al final, cada uno de nosotros nos formamos en el camino para hacer bien a todas las personas, pero siempre y cuando alimentarnos la escuela de ser que nos están a cada docente en el área de religión que nos están alimentando el conocimiento y de qué forma puede llegar a cada persona, ¿no? Y somos ahora pocos y ahora que nosotros vamos a concluir, vamos a continuar igual también todavía no recibí los sacramentos. También a ellos invitamos, ¿no? Continuamente, constantemente, para vivir en nuestra vida. Cada uno nos hace falta como con las palabras, con el conocimiento que nos alimenta para tener esa facilidad de llegar a ser catequizante, Padre. Sí, muy bonito, de verdad, muy bonito. Todos nosotros necesitamos, ¿no? El afecto, el compañerismo, a llegar a cada uno de los alumnos de todos, ¿no? El afecto. Hay veces hay familias también que no tienen esa manera, esa alegría, esa chispa de transmitir y sentirse feliz, ¿no? Y cuando tú lo agarras, lo hablas a cada persona, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo se siente? Hay veces contestan de manera, pero ¿qué ha pasado? ¿No? Porque así, porque nosotros de acuerdo a cada persona que somos, transmitimos a la persona. ¿Ves? Es decir, si tú tienes una paz interior dentro de ti, transmites a la persona. Entonces, hay veces está resentida, ¿no? Y cuando se le ve esa expresión de cada persona, dice, ¿qué pasó? ¿Por qué estás así? Entonces, hay algunos que cuando están contentos, tú lo puedes escuchar, ¿no? Hablarlo, pasado, pero así cuando están tensos, están furiosos, entonces, así cada familia nosotros también tenemos que llegar, ¿no? De una manera, ¿no? Alimentar que cada en el camino y a la par ir encaminando cada uno todo el entorno. Padre, eso es lo que puedo aportar. Mil gracias, Muy bien. Muy bien, muy bien. Muchas gracias también. Muchas gracias. ¿Qué entendemos por cambio de época? ¿Cuál es la diferencia entre cambio de época y época de cambios? Nieves Azurza. ¿Qué entendemos por cambio de época y época de cambios? ¿Cuál es la diferencia? ¿Estás ahí? Nieves Azurza. A ver, Isaías Barzola. Buenas noches. ¿Cuál es la diferencia entre cambio de época y época de cambios?
Ya, ok, padre. En el caso de cambio de época es que estamos cambiando de temporadas, ¿no? O sea, por ejemplo, año 2009 y 2010. Eso sería un cambio, ¿no? Y una época de cambio es específicamente cuando se va a tomar nuevos puntos de vista para mejorar las situaciones actuales. Eso podría ser esta planteada generalmente. Muy bien, muy bien. ¿Tú crees que la iglesia es consciente de que hay un cambio de época? Isaías, ¿crees que la iglesia es consciente en la práctica? De todas maneras, la iglesia es consciente, pero el hecho de que ha habido un cambio muy radical en este tiempo, recién lo está mirando y lo está tratando de plasmar, porque simplemente la iglesia generalmente quedó hablando ahora, no todo se ha vuelto específicamente virtual. Antes todo era práctico, directo, todo eso, ¿no? La iglesia va siguiendo eso poco a poco. Ya lo vemos en este tiempo. A ver, el hecho de que se vayan a estar celebrando las misas y se transmitan de manera virtual, más no se celebran de manera virtual, se transmitan nada más. La iglesia ha tenido que asimilarlo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente no era algo que están acostumbrados, ¿no? Todos. Eso es en un aspecto. En el aspecto de la catequesis también. Nosotros estamos acostumbrados a hacer una catequesis directa, estar con un grupo, sentarnos, charlar, hablar sobre Jesús directamente, pero actualmente en esta situación y según a lo que se está dando, ya no se podía así. Entonces, tenía que adecuarse, pero no lo está haciendo de la manera correcta, ¿no? Estamos buscando, o se están buscando los métodos, estamos avanzando a pasos cortos, sí, ya que esto es un poco complicado para todos los que somos catequistas o profesores, ¿no? Uh-huh. En tu parroquia, concretamente, ¿cómo se lleva la catequesis? ¿Hay proceso de iniciación a la vida cristiana o se sigue la catequesis presacramental? ¿Cómo, padre? ¿Me puede volver a repetir la última parte? En tu parroquia concretamente, en tu parroquia, ¿qué tipo de catequesis se lleva? Ya. Está ahorita la catequesis presencial, ¿no? La catequesis sacramental, la común que se estaba llevando en este tiempo, estoy hablando de un mes, 2 meses, ¿no? Pero antes se dejó de hacer por el mismo hecho de la situación. Ya bueno, vamos a hablar antes de que esté la situación. La catequesis estaba dando de manera directa y formal, y desde manera sacramental y para formarla específicamente a los sacramentos de primera comunión y confirmación, que son los sacramentos de iniciación, excepto el bautismo, que se hacía de manera más directa, en unas charlas cortas con los padres y los padrinos, ya que con los niños en la mayoría de los casos son pequeños, ¿no? Recién están asumiendo eso. En el caso, cuando se vayan a desarrollar la primera comunión y no hayan estado bautizados, sí ya se hace la catequesis directa, ¿no? La presacramental. O sea, el esquema sigue siendo tradicional. Ajá, sí, el esquema tradicional, padre. O sea, eso es lo que se ha estado haciendo y creo que es lo que nosotros, como se dice, ¿no? Estamos acostumbrados, ¿no? Las indicaciones, tanto como usted decía, seguir las indicaciones del párroco, la guía del párroco, todo eso. En algunos casos se toma en cuenta esto bastante. Y como decía, ¿no? Para poder
encaminarnos y seguir juntos, hay que tener un plan pastoral. Yo normalmente he trabajado aquí en Huancayo, en la parroquia que está por teníamos un plan pastoral, y aparte que la parroquia en la cual estaba, porque ahora estoy por trabajo en Colcabamba, en esta parroquia, desde el año que yo llegué a participar, que le estoy haciendo desde el año 2099, 2000, no ha habido cambio de cargo, ¿ya? Entonces, eso hace que haya un plan. Ahora último ya, padre, se está a las negociaciones de cómo guiar esto. Se está. Muy bien, muchas gracias. Gracias por tu participación. Giovanna Serrano Escobar, había levantado la mano, sería la última intervención. Giovanna, ¿deseabas participar? Está bloqueado el audio. Muy bien. Entonces, enfatizar en eso ya. Van a leer sus PPTs que le enviaba el padre Raúl para que los suba ya a la plataforma. Y a ver, voy a ver, no sé cómo. No, yo no puedo desbloquearte, no tengo aquí la opción. A ver, no sé qué ha pasado. Entonces ahí tienen, el padre Raúl estaba subiendo a la plataforma los 2 PPTs de hoy día, con los cuestionarios también, y procurar tener en claro estos dos temas, ¿no? Que hay un proceso de iniciación, hay una historia que ha venido dándose, ¿no? Y que hoy en día esas propuestas de iniciación, de catequesis, nos están pasando factura, ¿no? Durante mucho tiempo, que hay un cambio de época que tenemos que ser conscientes, que una realidad nos interpela para poder dar una respuesta de cómo la iglesia debe hacer cristianos en este cambio de época, ¿ya? Muy bien, entonces agradecerles por su participación, gracias por su tiempo, y repasen por favor los PPTs para que podamos enterarnos un poquito más, y los videos también de la clase podemos repasar. Le damos gracias a Dios por este momento, porque nos ha permitido conocer un poco más, profundizar sobre este tema de la iniciación cristiana, sobre este cambio de época. Que María, nuestra Madre, nos acompañe en este tiempo y todo este tiempo, para que sepamos tener esa mirada como ella tuvo, esa mirada del misterio de Cristo, cómo poder contemplar con sus ojos el misterio de Cristo frente a una realidad que nos interpela y que nos llama a hacer algo, a anunciar a Jesús con nuevas formas, nuevos métodos, nuevas expresiones y nuevo ardor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Muy bien. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Padrecito, disculpe. Sí. Padre, disculpe, lo que le quería consultar es lo siguiente. Sí. Fuera del tema, disculpe. Es la otra semana estoy entrando a mi trabajo, ¿no? Que es una comunidad
mucho lejos, en la cual no tengo internet ni luz para poder comunicar. Son 2 semanas que voy a estar internada, mejor dicho. ¿Cómo haría en el caso de las tareas que se va a presentar el próximo 2 semanas que no voy a estar? No sé cómo le enviaría las tareas. Hay que hablarlo con Raúl, a ver con el padre Raúl qué solución puede dar, ¿ya? Sería bueno que le preguntes, yo también voy a preguntar eso, pero directamente con él ya verías la forma, ¿no? Ah, ya. Sí, padre, porque a veces el padre me dijo que se conversa todo con el docente. Entonces, Ah, ya, yo lo voy a preguntar bien y de acuerdo a eso, pues ya les envío alguna nota, ya, algo para me que parece. puedan hacer, ¿ya? Ya, parece. Muchas gracias. Muy bien. Cuídese. Gracias también. Muy bien. Padre Carlos, una consultita, por favor. Sí, dígame. De la semana pasada, el tema que no lo había subido a la plataforma y nos tocaba lo que es iniciación cristiana. Yo lo he subido y ahora este tema está tocando hoy día. Sí, estamos ahora el tema 3 y 4. Se estamos uniendo las dos clases, la clase anterior y esta. Sí, lo subí, lo tengo que volver a subir ahora o cómo hago. No te entiendo la pregunta. Padre, de la semana pasada la clase que hoy día tocó de iniciación cristiana, yo lo he resuelto las preguntas y lo he enviado ahí porque se iba a tocar la Entonces le pregunto si ahora usted va a dejar abierto otra vez la plataforma para que lo vuelva a subir el tema. Enviarlo como uno solo, de 3 y 4. Ya, padre, muchísimas gracias. Ok. Muchas gracias. Ya, Hasta luego. bien. Que Dios lo bendiga. Igualmente.